Señoras y señores, muy buenas tardes, noches, porque desde hace unos minutos atrás sigue lloviendo, así que prácticamente estamos de noche hace como unas 2 horas atrás, pero aquí estamos con todas las ganas de emitirles un programa súper especial en la noche de hoy, porque este A Doble Nudo va a estar bastante bueno y que tiene que ver con cosas que pasan fuera de Costa Rica y que por supuesto Costa Rica podría ir poniendo sus barbas en remojo. Este humilde servidor, Daniel Sucher Sommer, el primer nudo. Y el segundo nudo, Otto Guevara, aquí muy complacido de estar esta noche con ustedes para hablar de un tema, como decía Daniel, que es de alcance internacional, que es lo que está pasando allá afuera, pero ¿qué tiene que ver eso allá afuera con Costa Rica? Hay un dicho, hay un refrán que dice, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿A cortar o arder? Mira, no, aquí es a cortar. A cortar, Venezuela es arder. Sí. Porque si están ardiendo, tírale Claro, agua a la barba. Pero también para las personas que han tenido barba, yo tuve barba un tiempo, para cortarse la barba, recortársela, uno la moja primero, para luego aplicarle jaboncito y luego viene la navajilla. Mira, señoras y señores, estamos en vivo, Canal 1, Telered y por supuesto en todas las redes sociales, tanto del señor Otto Guevara como este humilde servidor Daniel Sucher, en el medio, por supuesto, la red de Facebook de A Doble Nudo y también en las diferentes redes sociales como Instagram y TikTok, cápsulas que quedan de A Doble Nudo de todos estos programas que estamos haciendo. Y acá en mi cámara principal les comento que el programa de hoy tiene que ver con una ideología de pensamiento, iba a decir ideología de género, pero es que también está metida en esa cosa. Ideología de pensamiento que muchos de ustedes han visto que tanto el señor Otto Guevara como Daniel Sucher hemos hecho incluso hasta hashtag de no al socialismo, porque ha traído algunas consecuencias bastante nefastas a lo largo de los años, que incluso desde la época de Winston Churchill ya hablaba sobre lo peligroso que era tener ideologías de socialistas en el poder y que por supuesto era de que si les dabas al Sahara te ibas a quedar sin arena. Entonces son cosas que no, por eso quería poner a Winston Churchill, que no es de hace 2 décadas atrás, prácticamente va a cumplir casi 100 años de este tipo de interacciones y que muchas veces hemos podido notar en países donde ha llegado, países donde se ha quedado y países donde sencillamente han abierto los ojos para decir, hey, ya probé y definitivamente por aquí no es. Sí, esta idea, básicamente el tema del programa que hoy tenemos para ustedes es el cansancio con las ideas de la izquierda, el cansancio con el socialismo, cansancio que ha llevado a ciudadanos de diferentes países a rebelarse contra esas ideas, contra esos regímenes, contra esos gobiernos que han abrazado reiteradamente las ideas socialistas para tratar de resolver los problemas de la cotidianidad en esas sociedades, mejorar la salud, el tema de la infraestructura, la seguridad jurídica, inversiones, empleo, bla, 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 todo ese montón de cosas, pero abrazando las ideas socialistas. Y eso no es algo nuevo, porque si nos remontamos a la historia, desde aquella época que se escribe el Manifiesto Comunista, el Capital de Carlos Marx, y luego cuando empieza a llevarse a la práctica a principios del siglo pasado, en la Unión de Repúblicas, en Rusia, en su momento, la Rusia con los zares, Nicolás II fue el zar que destronan, y entra este grupo, los bolcheviques, al poder en Rusia. Y ahí viene entonces luego un ideólogo de esa época que es Vladimir Ilich Lenin. Y bueno, Lenin luego da paso a el gobierno ya, pero totalmente vertical, autoritario de Stalin en Rusia, que luego se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Segunda Guerra Mundial, ahí andamos también, es un parteaguas, porque las ideas sociales, antes de eso, Alemania. Esto es muy importante, el nacionalsocialismo o el fascismo de Italia son modelos socialistas de organización social. Es que te voy a contar una cosa, Otto, y es que cuando tú ves la génesis de todo esto, es como uno dice, bien que lo haces con la mano, lo destruyen con el codo porque no lo saben hacer, o sea, porque es muy bonito de la boca para afuera, enamora, es como una especie de canto de sirena. ¿Quién no quiere que el papá Estado le dé todo? ¿Quién no quiere que trabajar menos? ¿Quién no quiere que te faciliten todas las cosas? Y obviamente, ese es el espíritu más lindo, más encantador que puede tener la gente. Pero cuando se dan cuenta de que el socialismo funciona hasta que se le acaba el dinero de los demás,
Entonces ya te diste cuenta que primero no sabes hacer dinero, o sea, no sabes hacer riqueza, no sabes ser productivo. Y por el otro lado, como no sabes ser productivo y no le puedes dar nada al gobierno, el gobierno de turno, como no sabe qué hacer, empieza a emitir dinero a lo loco para poder hacer este tipo, o sea, al final terminas en inflaciones, hiperinflaciones, empiezas a tapar el sol con un dedo, no dar información, empiezas a hacer lo menos transparente posible y la gente empieza a tomar conciencia de que por aquí no iban las cosas. Por eso te digo, Otto, que a veces la gente lo piensa muy bien con la mano, pero se destruye cuando se pone en la realidad. Y exactamente en la Segunda Guerra Mundial, que se vuelve prácticamente a hacer un borrón y cuenta nueva en la mayoría de los países, más que en muchos países también nacieron luego de la conformación de la Organización de Naciones Unidas, porque después de 1945 se repartieron prácticamente el mundo, y ahí empezaron a darse cuenta de que habían modelos que tenías que ser o productivos, porque si no, no ibas a salir adelante. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que muchos países sí tomaron delantera, hicieron lo que en economía se llama argumentos de industrias nacientes y empezaron a invertir en lo que se llama la productividad y dejar ese paternalismo por otro lado. Sí, aunque después de la Segunda Guerra Mundial también se empezó a aplicar un socialismo más light, que era todo el socialismo democrático, lo que es la socialdemocracia en diferentes países, en los países escandinavos, en América Latina, los diferentes países prácticamente todos empezaron a abrazar ese socialismo democrático, esa socialdemocracia. Luego vino el socialismo cristiano, el socialcristianismo, que también es un socialismo matizado, tenue, pero siempre socialismo, donde además tomando el control del sistema educativo, sistemas educativos totalmente estatales, donde ahí se adoctrinaba a la población en el sentido de que el Estado es bueno, el Estado es el proveedor, el Estado es el que te cuida, pídale al Estado, y luego había una clase gobernante que se esmeraba por, en teoría, complacer a esa ciudadanía dándole algunas migajas para mantenerlos contentos y así conseguir el voto de ellos cada 4, 5 o 6 años, dependiendo de la periodicidad de las elecciones en los diferentes países. Así que durante muchas décadas la socialdemocracia y el socialcristianismo, derivaciones del socialismo, impregnaron todo el mundo occidental. Me refiero a toda esa parte de Europa, toda esta parte de América, totalmente impregnada por esa ideología que hizo que en América, bueno, y luego se empezó a combinar con las concentraciones de poder que llevó a dictaduras militares en varios países de América Latina, pero también en otros países de Occidente. Ahora, otra cosa es importante, Otto, decir que también las épocas eran diferentes, ¿no? La información hoy viaja a una velocidad diferente a la que podías tener hace 100 años. Sí, claro. Obviamente, la educación que podía recibir la persona, voy a darte un ejemplo. Mis abuelos maternos, mi abuela materna llegó a primer grado, el materno, abuelo materno a tercer grado. Y prácticamente son copia los paternos. Llegaron hasta tercer grado. O sea, a partir de ahí, sencillamente era o trabajar campo, o trabajar zapatería, o sea, no había tanta educación. Ya después, cuando vino mi mamá o mi papá, ellos ya sí pudieron estudiar un poco más. Y bueno, ya ni qué decir, digamos, las otras generaciones, en el caso mío, mi hermano, y bueno, y lo que podría hacer hoy, digamos, mis hijos hacia adelante. Entonces también había menos educación, la gente era más vulnerable a lo que le decían, y también la gente no rebuscaba tanto. O sea, no, si había una revolución, simplemente había revolución y ya. Pero no había. Y no te enterabas de lo que estaba pasando en otros países. Por eso es que cuando tú ves, es más, tú ves películas que te cuentan qué está sucediendo en Argentina en los 70s y de repente tú dices, bueno, y esto no era lo que pasaba en Venezuela, y no era lo que pasaba en Chile. Y no, es que no se daban cuenta en ese momento. Claro, hoy es más fácil porque ya todo está escrito, está la historia, y la gente lo que tiene que estudiar la historia para que no se repita, ¿no? O sea, eso es más importante. Pero en aquellos momentos no era, digamos, no era tan fácil. Cuando mi papá estuvo del 48 al 58, sus primeros 10 años de vida, él vivió los 10 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y él dice que él se sentía cómodo, o sea, no había problema. Claro, hoy en día tú dices, dictadura Marcos Pérez Jiménez, ya no es tan fácil de digerir esas cosas. Por eso te digo, los momentos también son importantes, la tecnología, la información, también son claves de todo esto. En América Latina hay también un parteaguas que es 1959 al 60,
que es cuando se da la revolución en Cuba y llega al poder. Espérate un momento, Otto. Vamos a ir a una pausa porque acaba de dar Otto el clavo de lo que podríamos decir el inicio del socialismo, ese nuevo que se pudo hacer, que se hizo, que llegó, y es lo que estamos hablando hoy en este programa Doble Nudo. Vamos a una pausa y volvemos. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada. 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. El mejor momento del día es ahora. Pierre Bonnard. Señoras y señores, bienvenidos aquí al segundo bloque de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre el desgaste, el cansancio y por supuesto lo que significa esta tendencia que se le ha llamado el socialismo y que por supuesto ha tenido entrada, no lo vamos a negar, en varios países de Latinoamérica, en varios países de Europa, y cada vez que se le da la oportunidad a estas ideologías terminan prácticamente haciendo lo mismo, fracasando como Todas, siempre. todas, Así que no hay una sola. es que no hay ninguna, no hay ningún momento, y no me venga con que los nórdicos o los israelíes. No, todos ellos inclusive. Todos le dieron la vuelta, o sea, se cansaron de esas ideas un poco más atrás que nosotros. Es que te digo, por eso yo te decía en el bloque anterior, hay momentos de momentos. Cuando nació el Estado de Israel, ese era, yo creo que el país más socialista del mundo. Así es, sí. Escucha, tenían los kibbutzim y todo el mundo tenía que... Así es. Ahora pregunta cuántos kibbutz hay. Ahorita, no, o sea, aquí es todo el mundo a bretear allá porque hay que facturar. Pero bueno, te había interrumpido antes de irnos al bloque en el tema de Cuba. Con lo de Cuba, porque ese es un parteaguas en relación con la explosión del socialismo en toda América Latina, y es cuando Fidel Castro llega, toma el poder en el 59 en Cuba. Estamos hablando de una dictadura que tiene ya 64 años, no ha soltado el poder. Fidel Castro se murió, ahora estuvo su hermano poco, luego Miguel Díaz-Canel, pero es una dictadura, es un régimen de partido único. Y durante mucho tiempo, aprovechándose de lo que pasaba después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se dividió el mundo, por lo menos el mundo occidental, y esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por ver quién reclutaba a qué país, o sea, quién metía en el control a qué país. Quiero hacer un énfasis aquí. Cuando se hizo la Revolución Cubana, Fidel Castro expropió y votó a las empresas norteamericanas de los campos de azúcar, de caña de azúcar. Él los expropió. ¿Por qué hablo de la palabra expropió? ¿Por qué hablo de la palabra votó? ¿Por qué hablo de la palabra expulsó? Porque empieza después a repetirse en otros países. Claro. Entonces, no es que Cuba es la revolución, no, es que la revolución empezó justamente con este tipo de libretos, agarrando a un enemigo externo, que se llama los Estados Unidos, en este caso, y votó, los expulsó de la isla y me apropio de los campos de cañas de azúcar, porque se supone que el gobierno socialista de Cuba iba a producir la caña de azúcar para el resto del planeta. ¿Qué quiero poner esto para que... El gobierno cubano tomó control de las empresas que ven allá, empezó a estatizar todas las empresas, toda la propiedad la convirtió en propiedad del Estado, que es lo mismo, el mismo régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en aquel momento, primero, lo que hacen es
agotar el sistema productivo, en ese caso cubano, y empieza a recibir transferencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era esta isla muy cerquita a los Estados Unidos. 90 millas de Cayo Hueso. Claro, así y está. además la puerta de entrada para toda América Latina para conquistar en las ideas del socialismo a la mayor cantidad de países. Esto impulsado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces los cubanos empezaron a financiar a grupos guerrilleros en toda América Latina para ver si tomaban el poder por las armas. El más famoso, por supuesto, aquí lo tenemos cerquita, que fue Nicaragua. Ese fue el más fácil, uno de los focos más fáciles que hubo acá. Eso fue ya en el 70, 80, a finales de los 70, cuando este grupo de sandinistas toma el poder, tumban a Anastasio Somoza y toman el poder a finales de los 70. Pero también lo hicieron financiando a grupos de guerrilleros en Colombia, en Uruguay, en Perú, en Chile. O sea, ahí empezaron a repartir por todos lados. Inclusive hicieron incursiones en África, los cubanos en aquel momento con Angola, etc. Entonces, bueno, esa parte tenemos que tenerla por allá. Y más o menos operó mientras pudo ordeñar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hubo un momento antes, también muy importante en la historia, para no repetirla y entenderla muy bien, 89, un parteaguas en Alemania. Se cae el muro, el muro de Berlín. Es importante, para mí es el punto de inflexión, el punto de inflexión, porque apenas cae el muro de Berlín, ¿no? Que mucha gente tiene que saber, aquí claro, la gente lo ve como un meme, pero en realidad habían dos Alemanias, la democrática, entre comillas, ¿no? Entre comillas, ¿no? sí. Que era la del este. Cuando usted ve algo democrático es exactamente lo menos que hay, ¿no? Y luego estaba la otra Alemania. Entonces uno tiene que pensar a dónde saltaba la gente, a qué parte del muro saltaba la gente. Y cuando tú te das cuenta, es exactamente que el tema de las balsas. ¿Para dónde va la balsa? Justamente para dónde va la balsa es donde la gente quiere estar, no donde no quiere estar. Sí, la balsa estamos hablando de la gente que sale de Cuba. Bueno, hoy en Cuba, porque ahorita Venezuela las tienes yendo a Aruba, las tienes yendo a Trinidad. Ahorita acordame hacer un comentario sobre Boric y venezolanos, porque Boric acaba de decir algo muy interesante hace un par de días. En el próximo bloque hablamos ya de lo más actual. Pero está claro que en la caída del muro de Berlín, que prácticamente es es la fecha en la cual se disuelve la Unión Soviética. En ese momento estaba, ¿cómo se llama ya se me olvidó que Gorbachev estaba ahí, que se le cae todo eso. Gorbachev, luego viene Yeltsin, y ahí se hacen los cambios, la apertura. Y todas estas. Y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la liberación de todas esas otras repúblicas. ¿Y cuántos países no se independizaron en ese momento? Que también por ahí vienen. Aunque no fue exactamente con la caída de Berlín, pero sí es un puntapié. Efecto dominó. Efecto dominó. Está la parte del norte, donde tenemos bálticos, los Estonia, Letonia, Lituania, toda esta parte, y luego tienes la parte de abajo de la antigua Yugoslavia, que es la República Checa, llamada Checoslovaquia. O sea, todo eso son efectos dominó que se van dando gracias a, o debido de, o consecuencia de este efecto donde la gente se dio cuenta que ya este modelo no servía para absolutamente nada. Lo interesante es que todo eso se da sin que se disparara una sola bala. Esa es una parte interesantísima. Todo ese sistema socialista hegemónico sucumbe. En un periodo muy corto, en poquitos años, se da la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y empiezan algunos optimistas de la historia en aquel momento a decir, bueno, ya se demostró a nivel mundial que este sistema de organización social no funciona. Chao, chao socialismo, chao, chao comunismo, bienvenido el capitalismo, bienvenido el liberalismo en los diferentes países. Estaban lejos estas personas que señalaban eso de acertar en lo que estaban en aquel momento pronosticando, porque no se dio. O sea, siguieron otros nostálgicos, los cubanos, por ejemplo, siguieron insistiendo en que los soviéticos fallaron, que ellos eran hoy la esperanza del socialismo, y se encontraron en el 98 a un mecenas que empezó a sostenerlo. Hugo Chávez. Es que acá el tema del socialismo, lo dijimos en el primer bloque, lo vamos a decir así, el socialismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás. Es que cuando se acaba el dinero del que te patrocina,
tienes dos cosas, o te busca otro patrocinador o te caes tú solo. Entonces, ahora que estás diciendo lo de Chávez, que da puntapié a lo que se llama hoy el socialismo del siglo XXI, y ahora sí, a partir de este momento vamos a hablar de los 23 años que llevamos en el siglo XXI para ver cuál ha sido este efecto y cuáles han sido las consecuencias, nefastas o no, de este Mesías que en algún momento así se autollamó, ¿no? Y hay mucha gente, te digo, hasta el sol de hoy, que dice que si no hubiese sido por Hugo Chávez, hay muchas cosas que no se hubiesen dado en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera. Cuando llega Hugo Chávez al poder, que es el nuevo patrocinador oficial, estamos dando cuenta de que tienes un país netamente petrolero, 90% del PIB viene del subsuelo, entonces tienes con qué, tienes caja no chica, caja grande para poder patrocinar, y también es importante que él tenga aliados, porque a nivel internacional necesitas tus aliados. Entonces, si tienes un Cuba como aliado, que no deja de tener una línea punteada con Nicaragua en aquel momento, y tenías una línea punteada con los antiguos rusos, y tienes una línea punteada con China, o sea, siempre hay líneas punteadas que tú estás buscando. Hugo Chávez vino con el típico discurso de que los de abajo comen menos, y no voy a decir qué, comen menos porque el de arriba. Entonces, acá se produce el efecto Robin Hood, el salvador del que va a agarrar la plata de los ricos y se lo va a llevar a los pobres, ¿no? Que así se llama el cuento, ¿ok? Que todos conocemos. Y claro, con dinero la fiesta se da. El tema está que Hugo Chávez, cuando él se monta, él primero se tiene que montar democráticamente, porque 6 años antes sí había fallado en sus golpes de Estado, y se dio cuenta que no era la vía como había pasado en algún momento en Alemania, como después terminó pasando en Colombia con Petro, como terminó pasando con Lula. O sea, se dieron cuenta que había que ir a los votos y no por la fuerza. Y eso es algo que es el aprendizaje de mucho de lo que estamos viviendo hoy, este socialismo del siglo XXI, y es que es fácil en una población vulnerable hablarte al oído y buscar el voto. Claro, que ese cambio de táctica, luego de intentar en los 60, 70 de tomar el poder por las armas, se dieron cuenta que eso no los llevaba para ningún lado, tenían todas las de perder. Entonces lo que hicieron fue, y con el ejemplo de Hugo Chávez, decir, no, aquí hay que montar un discurso muy bonito, montarnos en el discurso del resentimiento social, el discurso populista, etcétera, llegar al poder por el voto democrático, y una vez que se está en el poder, empezar a concentrar y a concentrar más y más poder para erosionar el control que básicamente existía en las democracias, de la separación entre 3 poderes, para erosionarla del todo y concentrarla en un solo hombre, en este caso, Hugo Chávez. Otto, antes de irnos a la segunda pausa, hay un tema que no es del programa de hoy, pero tiene que estar acá en la palestra. La democracia es voto universal para todo el mundo. Entonces, el voto de A es igual que el voto de B. Entonces, este tipo de Robin Hood lo que buscan es la masa, aunque piense, aunque no piense. Vamos a una pausa y ya venimos aquí a Doble Nube. Hotel Palma Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada. 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palma Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. El mejor momento del día es ahora. Pierre Bonnard.
Exprópiese. Exprópiese. Eso que está ahí es tuyo. Exprópiese. Expropiese, pero sin pagarlo también. Y sin pagarlo jamás al justo precio. Acá están esas palabras, a mí nunca se me olvidan, porque yo las escuché varias veces. Y las escuché por esta sencilla razón. Está el terreno baldío, exprópiese. Está la tienda vacía, exprópiese. ¿Y qué pasó? Esas eran las expresiones que utilizaba el presidente Hugo Chávez. Levantaban un morbo espectacular porque la gente más vulnerable a nivel académico y a nivel de poder adquisitivo se sentía protegido porque le estaban quitando los bienes al que les había robado el dinero, pero en realidad lo que estaban haciendo era la usurpación de algo que fue del mérito propio de alguien. Si yo hago esta silla y la hice yo y no la quiero usar hoy, sino la quiero usar mañana, yo soy libre de hacer esto. Tú no tienes que venir a quitarme mi propiedad privada. Esto lo digo, Otto, porque es exactamente lo que levantó esa gran aceptación que tuvo Hugo Chávez en los primeros 4 o 5 años. Aceptación en la base. Sí, en la base. Sí. Iba a cambiar la Constitución, le iba a cambiar el nombre al país, iba a ir detrás de los corruptos, iba detrás de todo el mundo, que son las mismas cosas que estamos escuchando un poquito más contemporáneo de Gabriel Boric, que lo escuchamos de Lula, que lo escuchamos de Dilma Rousseff, que lo escuchamos de Gustavo Petro ahorita, que lo hemos escuchado hasta el cansancio de Andrés Manuel López Obrador, que lo ¿Quieres más? ¿Qué más me falta? ¿Quién más falta acá? No, todo. De los Kirchner, por supuesto. Pedro Castillo. Entonces, aquí te empiezas a dar cuenta que él fue el que volvió a darle color rojo a Latinoamérica, pero con la misma receta que se usó en Cuba en los años 60. Es la misma historia. Me creo un enemigo externo, que es los Estados Unidos, que es el más fácil de que tú lo creas, porque la gente se lo cree, ¿no? Que gracias o por culpa de ellos tú estás comiendo mal. Entonces, que eso es malo, el imperialismo es malo, el capitalismo es malo, etcétera, etcétera. Y que tener tu propio esfuerzo no sirve, porque te lo están robando. Tú estás con mal poder adquisitivo porque el otro te lo roba. Y eso no hay una mentira que dure 1000 años, Otto. Pero antes de llegar, porque no se sostiene. Antes de llegar a esa parte de desnudar la mentira, es importante que no olvidemos cómo llegaron allá. Y es que primero llegan con ese discurso, ese canto de sirena, basado en toda la insatisfacción de una ciudadanía, y donde, sí, a través de los enemigos comunes y además decirle, usted es pobre, porque aquel rico de alguna forma lo está explotando a usted, y entonces agarra toda esta masa contra estos pocos, y por eso él se vuelve como el abanderado de ellos, expropiando y quitando y todo lo demás. Pero, ¿por qué es que eso se puede dar en una nación? ¿A dónde quedan los controles institucionales? Pero es que también... ¿Ves? Porque nada más uno trata de trasladarlo aquí a Costa Rica y dice, si el presidente tratara de hacer eso, ¿con qué se va a topar? Se va a topar con un Congreso que le dice, papá, aquí está esta Constitución y usted no puede pasar de estos límites. Se va a encontrar con un Poder Judicial, en el Poder Judicial, con ya sea los tribunales contenciosos administrativos o la Sala Constitucional, que le dice, no, señor, usted no puede, a través de esos actos administrativos, hacer esto y esto y esto. A menos... Te vas a encontrar una Contraloría que dice, ojo, en manejo de fondos públicos usted no puede hacer eso. Ese es el control institucional para que alguien no abuse del poder. A menos... que tú tengas el control de los poderes. Entonces, esa es la ruta. La ruta es llegar al poder, pero de inmediato empezar a desarticular la separación de poderes para concentrar el poder, copar las instituciones que en teoría tienen que encargarse de la transparencia en las elecciones, el Tribunal Electoral, y por otro lado, copar también Fiscalía, que es la que persigue delitos, copar también la otra parte, que es la Contraloría, a los tribunales de rendición de cuentas. Entonces, cuando copa todo el poder y lo concentra, a partir de ahí la democracia deja de existir y se convierte en una dictadura. Ok, entonces acá también es importante saber otras recetas que van, digamos, adentro de los ingredientes. ¿A quién voy colocando? ¿No? Porque yo no estoy colocando a un economista en el Ministerio de Economía, no estoy colocando a un educador en educación. ¿A quién estoy colocando? Estoy colocando mi mano derecha, que en este caso, que Costa Rica no lo tiene, pero estos países sí lo tienen, que son del ejército, que son personas para garantizarse el apoyo del ejército. Entonces, yo tengo una persona que está en el Ministerio de Producción que fue mi mano derecha en el ataque de tal no sé dónde. El de producción no sabe.
Él lo que sabe es seguir órdenes, ¿me entiendes? Y en la parte militar, que si bien hoy en día podemos ponerlo en cuestión, en la parte militar, si yo digo se ejecuta, aquí se ejecuta, Otto. Aquí la orden es suprema, ¿me explico? Aquí no es que, ¿por qué lo voy a ejecutar? ¿Quién mandó a ejecutar? ¿Dónde está el documento de ejecutar? No. Aquí hay prácticamente girar órdenes es girar órdenes. Entonces, cuando tú también colocas este tipo de personajes en los ministerios, empiezas también a tener ese autoritarismo que se va a ejecutar. Que a veces yo sé que muchos de nosotros decimos, es que yo de verdad en mi casa quisiera hacer esto, o me gustaría que alguien mandara a decir esto y hay que hacerlo. Sí, eso también pasa, pero cuando lo ves a nivel de un gobierno, sí, en las primeras aplaudes. En la primera aplaude, le quitaron a ese, qué rico. Le quitaron a este. Yo me acuerdo, obviamente, quitaron una planta de cloro, una planta de pañales y quitaron una planta de jamón en pasta o lo que se llaman patés, ¿no? Se lo quita, todo el mundo aplaude. Y a los 3 meses, ¿y el cloro? ¿Y el paté, el jamón en paté? ¿Y dónde están los pañales? Porque es muy bonito aplaudir el que te quitaron y votaron al tipo y quitaron en la parte privada, perfecto, y ahora está en poder del pueblo, ¿no? Porque también utilizan la parte pueblo como si fuese la palabra mágica. Y 3 meses después, ¿qué pasó, Otto? Sí. Y 3 meses después, 4 meses, escasez por todo, no sabes hacer nada. Mira, cuando fue la planta de cloro, le dijeron, votemos a todo el mundo y le vamos a dar la planta de cloro a los que saben manejar el cloro. Entonces se lo pusieron a los trabajadores de la planta, ¿no? Pero el trabajador de la planta no sabe comprar, no sabe de logística, no sabe de venta, no sabe de comercialización, no sabe de recursos humanos. No. Él es un operario que en sus 2, 3, 4, 20 años de experiencia, él sabe manejar esta materia prima, pero él no sabe dónde viene la materia prima. Él no sabe. Y no es que sea malo, es que así son las estructuras corporativas, productoras, manufactureras, de servicios, etc. Hay gente especializada y hay otra gente que es más operativa. No puedes poner a alguien que apenas está empezando a manejar, ponerlo a un carro de Fórmula 1. Justamente lo vemos en Nicaragua en unas cosas, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela y lo hemos visto también en Brasil. Son ejemplos que se van dando y que simplemente dándole tiempo al tiempo se van desnudando todas estas. Y ojo, y hemos tocado estos temas, estos países que son más obvios, pero también Guatemala ha pasado por eso, Paraguay ha pasado por eso, Uruguay coqueteó con eso, casi. O sea, ahí es donde tienes temas. Y el Ecuador. Sí, ese modelo de concentración de poder y de la toma del poder a través de elecciones, pero luego de concentración de poder, desde Venezuela se fue exportando y copiando en otros países de América Latina. Y entonces, ahora como estaba comentando Daniel, llevadas a la práctica esas políticas públicas, entonces lo que hicieron fue desarticular todo el sistema productivo, crear un ambiente hostil para la inversión, y entonces promover fuga de capitales primero, luego fuga de personas, que además personas muy bien preparadas, personas las más industriales. Se termina conociendo como la fuga de cerebros. Y la fuga de cerebros en todos estos países que lo que hacen es empobrecerse dramáticamente, porque si se va el capital y se van los cerebros, se quedan sin el recurso más valioso para poder producir en esos países. Y entonces se van a donde hay donde la gente percibe que hay más oportunidades. El grueso se ha ido a Estados Unidos, no es a Cuba. Se ha ido a Estados Unidos, algunos han venido a Costa Rica, en el caso de los venezolanos han ido un poco a Perú, pero luego se toparon con Pedro Castillo y todo lo demás, siguieron hacia Chile, donde estaba Sebastián Piñera, luego vino Boris, y ahí están generando todo tipo de presión social y problemas sociales por allá también, porque llega mucho, estamos hablando de millones de habitantes de los diferentes países que están gobernados por estas ideas, que van a buscar vida a otros lugares. Vamos a quitar un poco de Latinoamérica, si me permites. ¿De dónde viene la mayoría de inmigrantes a España? La mayoría son todos africanos. Sí. La mayoría son todos africanos que tienen, tienes un problema en Marruecos, ¿no? En Marruecos porque tanto en Ceuta y Melilla tienen unas paredes enormes, lo que se llaman los muros. Sí.
que si no estuviera el muro, bueno, ahí tuviese un montón de gente, y no precisamente marroquí. Estamos hablando de gente que viene de la Sahara subsahariana, de todo esto lo que tiene que ver con África Central. Bueno, ¿por qué está este tipo de mudanzas? ¿Por qué existe ese tipo de migraciones? ¿Por qué existen esos flujos? No es porque te pega mal el sol allá desde el punto de vista solar. Es porque están huyendo de regímenes guerras que civiles, son dictatoriales, todo lo que tú quieras. hostiles para el florecimiento, para que prosperen los emprendimientos. Son regímenes que violan derechos humanos. Entonces la gente se va a países donde se respeten derechos humanos y donde puedan prosperar. Y eso es así de básico. Y ese es el entorno en el que nosotros estamos. Y antes de irnos a la tercera pausa y ir al último bloque, vamos a agarrar esta parte de derechos humanos que pareciera la frase trillada que el socialismo usa para defender a todo el mundo utilizando minorías, y al final termina explotando en la cara a mucha gente. Vamos a la última pausa del programa y ya regresamos. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. 2 almuerzos buffet por 10,000 colones. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Mamma Mía. Miércoles, menú internacional. Jueves, menú Pura Vida. Viernes, menú parrillada, 2 almuerzos buffet por 12,000 colones. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice 200 metros norte. Frase del día. El mejor momento del día es ahora. Pierre Bonnard. Estamos último bloque del programa Doble Nudo. Buenas noches para todos. Ya saben, este programa queda colgado en las diferentes redes de tanto de Otto Guevara como Daniel Sucher. Y por supuesto, si se ha perdido parte del programa, ahí lo puede buscar. Y en este último bloque vamos a hacer un cierre también importante, porque hemos dejado en el aire la palabra derechos humanos, que ha sido, Otto, me vas a disculpar, la frase más trillada. Que los derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. ¿Qué es derechos humanos? O sea, ¿cuál es el derecho humano? Porque a veces le sacan tanto el rabo a la ternera, el derecho humano, que al final termina explotándose en la cara en los derechos humanos. Entonces a mí me gustaría preguntarle a usted, mientras nos está viendo, ¿qué entiende usted por derecho humano? Y es lo mismo que entiendo yo, es lo mismo que entiendes tú, o es lo mismo que entiende Maduro, Boric y Lula. Ese es el problema. Sí, ese tema es central, porque inclusive aquí en Costa Rica hemos tenido varias discusiones sobre el tema, inclusive a propósito de la elección de la defensora de los habitantes. ¿Qué se entiende por derecho humano? Porque los derechos humanos, inclusive las Naciones Unidas ha abrazado una declaración de los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Pero ahí se habla de derechos humanos de primera generación. Son derechos que le son naturales al ser humano, que no requieren para su definición que se le violen derechos a otra persona. Y me explico. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho que tiene cada quien a través de su esfuerzo a adquirir propiedad. Esa propiedad privada es un derecho humano. Vemos que estos derechos humanos para ejercerse no significan que yo te esté violando a vos, nada. Son derechos, el derecho que tengo yo al pensamiento y a expresarlo libremente. Son derechos que son consustanciales, el derecho de moverme, la libertad de tránsito para que no me arresten y no me priven de la libertad, etcétera. Son derechos de asociación, de reunión, etcétera. Pero ya cuando empiezan a declararse todo como un derecho humano, te voy a dar uno muy ejemplo. El derecho humano a la vivienda. Ajá, ok, muy bien, suena muy bonito. ¿Significa eso que me vas a violar el derecho a la propiedad mía para darle una vivienda a alguien? Cuando la satisfacción de un supuesto derecho humano requiere de la violación de otro derecho humano, no es derecho estamos humano. ante un falso derecho humano. Porque es que el derecho humano es que tú tengas tu vivienda gracias al esfuerzo, esfuerzo que tú hagas. Claro. Si alguien viene y te lo regala, eso es otro problema. Sí. Pero no le estás quitando a alguien un derecho que sí está. Y aquí yo quiero hacer una pausa porque hemos visto una expresión que se llama go woke
get broke, ¿no? Ajá. Eso quiere decir, en una expresión americana, que en el tema de estos derechos humanos que se están dando, hay mucha gente que se está amparando en cosas que no tienen nada que ver y que terminan pasándote una factura muy grande, como estamos viendo en algunos países y en algunas empresas, Otto, igual con el tema de los derechos humanos. A ver, el tema de los socialistas, no, vamos a agarrar las minorías y vamos a hacer esto. Yo no tengo nada contra las minorías. O sea, es más, yo pertenezco a una minoría, con decírtelo, o sea, porque yo tengo una fe religiosa que soy de la minoría del país. Así de sencillo. Pero no por eso tengo que estar ciego con lo que estoy viendo. Porque yo tengo libre tránsito, tengo libre expresión, me he metido en los mismos problemas que te puedes meter tú, como se puede meter. Tener la libertad de credo. No, la libertad de credo, sí, listo. Entonces, yo no estoy en contra de este tipo de, digamos, yo no estoy en contra de los derechos humanos, los menores, los mayores. En lo que estoy yo molesto no, sino que se le está girando la mayoría sobre una minoría, en el cual tienes que tener mucho cuidado porque cualquier intención que hagas te puede pasar una factura muy cara. Por ejemplo, lo que le pasó a Disney el año pasado. El año pasado Disney, aparte que ha terminado de prácticamente destruirse solamente Disney, ¿dónde está la destrucción? Vean las acciones de Disney, vean lo que ha pasado con Disney Plus, vean lo que ha pasado con los parques de Disney y por supuesto ahora que antes tenía una autonomía a nivel de recaudación, prácticamente también la terminaron perdiendo. ¿Por qué? Porque han habido muchas cosas que el que le da de comer a Disney te dice, hey, papito, no te metas en una cosa que no es lo tuyo, no te metas zapatero a tus zapatos. Nadie está diciendo que no dejes entrar a la gente, más bien, todo el mundo entra. Además, no hay mejor parque inclusivo que Disney. O sea, tú puedes ir en silla de ruedas, tienes la parte, digamos, de braille, todo eso lo tienes. Pero cuando empiezas a desviarte para una cosa, puedes perder facturación fea. Y ahí está uno de los ejemplos. Las sociedades donde se ha venido aplicando el socialismo ya se han cansado de las promesas incumplidas. Entonces tenemos una pobreza disparada. Luego, estos regímenes socialistas han empezado a abrazar estas otras causas que las han bautizado de derechos humanos, que es, obviamente, uno defiende el derecho que tiene cada quien a tener su propia preferencia sexual. Eso es un derecho humano y está muy bien. Es una libertad. Es una libertad que tiene una persona, perfecto, a escoger su forma de vida, a ser feliz, a la búsqueda de su felicidad, es un derecho humano. Pero cuando ya empezás a forzar las cosas, es cuando, desde el punto de vista comercial, empieza a hacer una fricción con grupos conservadores en ciertas sociedades donde dice, no, vea, yo todo eso lo acepto como es y como debe ser, pero no me lo meta a la fuerza. Entonces, si usted me lo mete a la fuerza, yo voy a boicotear a esa empresa que me trata de meter a la fuerza ciertos valores con los cuales yo no comulgo. Es más, y si quieres no hacer el boicot, puedes hacer algo tan sencillo como, mira, como esta imagen de la cerveza Bud Light. Está bien. Ojo, y no estamos haciendo publicidad, estamos haciendo ejemplos académicos de lo que está sucediendo. Pusieron a esta persona, un influencer, o una influencer, ahora no sé qué es, porque si le digo una cosa y me dicen el otro. Ya sí, pero la mayoría, inmensa mayoría de los que toman Bud Light no se ilustran, no se identifican con esta persona. Entonces, ¿qué hizo la persona? Libremente me voy para otro lado. Consumo otro tipo de producto y el valor de las acciones de Budweiser se va. Lo mismo está pasando ahora con Target en relación con cierta, con cierta ropa que vendían, etc. El jueves pasado posteé en mi Facebook cómo le había ido a Target solo en 4 días. Ya había perdido 35% de sus acciones. Yo sé que la gente dice que es boicot, yo sé que... A ver, si la mayoría que te da de comer te dice, mira, no me fuerces esto. Es más, tú puedes poner eso por allá y lo puedes poner, pero no es a la fuerza que pasan las cosas. A la fuerza no te sirve absolutamente nada y te puede dar un efecto boomerang en el cual lo facturado, o mejor dicho, lo no facturado, te puede pasar, va a ganarse una factura muy fuerte. Y lo interesante de todo esto es que lo decíamos al principio del programa de hoy,
la interconexión que hay hoy entre todas las personas a través de las redes sociales, vos te enterás de qué está pasando en todo lado. Y entonces, alguna mala decisión empresarial en relación con el mercadeo, etcétera, inmediatamente tienes un efecto multiplicador exponencial en sus consumidores que hace que la gente diga, no, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar esa cerveza, ya no voy a ese establecimiento, ya no voy a Disney o lo que... Es que yo te voy a contar una cosa. Ser inclusivo no es malo, ¿eh? O sea, más bien uno lo que tiene que promover la inclusión. Mira, las personas en silla de ruedas que tienen una cierta incapacidad, otras personas que pueden estar, digamos, no videntes. Esos son que tú lo pones. Que hay una tendencia de gustos. Perfecto, usted lo tiene ahí. Pero cuando usted va a creer que va a utilizar uno de estos, de estas imágenes para causar algo a favor a nivel comercial, tenga la seguridad o tenga la precaución de que eso no es lo que su mayoría de gente consume. Y tiene que tener el cuidado. O sea, eso es simplemente tener cuidado, porque si lo hace a la fuerza, le puede caer como estas tres. Y luego también no solo como las tres, y ya para ir cerrando el programa, como gobiernos que han abrazado algunas tesis y las han llevado al extremo. Hace poquito se dieron elecciones en España, y en España tenemos entonces que abrazando quienes estaban en el poder, estamos hablando del PSOE, Pedro Sánchez, aliado con Podemos, este grupo equivalente al Frente Amplio en Costa Rica, que abrazan tesis que desde el punto de vista de los valores de muchísima gente allá en España hace cortocircuito. Y eso se mezcla además con políticas públicas socialistas que han generado un empobrecimiento, de los españoles. ¿Y qué pasó el domingo? Por todo lado. El tema ambiental llevado al extremo, el ambientalismo llevado al extremo, inclusive destruyendo o desbaratando, derribando represas hidroeléctricas, etcétera, hace que las elecciones que se dieron el domingo pasado les patearon el trasero a estos y a la gente del equivalente del Frente Amplio quedaron convertidos en un 1%, o sea, los desaparecieron del mapa, no llegó ni a 2%, digamos, todo lo que... Y eso está pasando ya, ve lo que está pasando en Colombia, la gente dice, pero elegimos a Petro, pero es una barbaridad lo que estoy escuchando, con solo 9 meses, Gabriel Boric en Chile, la gente dice, pero ¿qué es este desastre de gobierno? Y entonces, es el único que va a dar negativo en este año 2023, Chile, y Colombia... De crecimiento, sí. Colombia 1%, y Argentina, que, aunque no me lo crean, una persona que en algún momento era un outsider, que luego se metió en estas papeletas abiertas, que es Javier Milei, hoy es uno de los que está prácticamente rozando la presidencia. Y Javier Milei con un discurso muy contestatario, enfrentado a quienes han gobernado ese país durante tanto tiempo. Y si te das cuenta, y los jóvenes son los que lo están respaldando principalmente. Y si te das cuenta, el verbo de Milei, es más, aquí en Costa Rica tú dices esas palabrotas que él dice, y aquí, así. Sí. Más bien el tipo... Con esos verbos, con esos adjetivos, está generando, está sacudiendo la política en Argentina. En Venezuela gane o no gane. Venezuela estamos diciendo se jamaquea. Bueno, gane o no gane Milei. Hoy Milei ha hecho, por las ideas de la libertad, un aporte extraordinario a nivel no solo de Argentina, porque a través de la interconexión todos sabemos qué está pasando. Aquí en Costa Rica yo conozco muchos jóvenes que son seguidores de Milei, entonces a veces me escriben a mí, ¡viva la libertad, carajo! Que es la expresión de él. Que es la expresión de Milei, obviamente. Entonces vemos un despertar de las ideas liberales, entonces tenemos la sociedad, está empezando a dividirse ya o ganando más adeptos el liberalismo, políticas públicas liberales, frente a las políticas fracasadas del socialismo, y el socialismo además con esa vertiente woke, esa vertiente metida en el tema del aborto, en el tema de la sexualización de los niños, en el tema de inclusive el cambio de sexo en niños, la mutilación de niños para obligarles o hacerles un cambio de sexo cuando son chiquititos. Bueno, acaban de firmar, no me acuerdo en cuál fue, no me acuerdo si fue Dakota del Sur o Utah, no me acuerdo cuál fue, que dijeron, varios estados han prohibido que se hagan intervenciones de cambio de sexo a personas menores de edad. Si usted es mayor y usted quiere hacerse el cambio de sexo, vaya y págueselo con sus propios recursos, no con los impuestos de todos. Entonces, toda esta historia que estamos hablando hoy a lo largo de casi 50 minutos de programa es para que usted vea, entienda, conozca, escuche
de que lo que ha sucedido en otros países se puede utilizar en Costa Rica para prevenir, porque esto es un tema de prevención. No es un tema de que, saludo a la bandera, qué lindo, le pusimos un like al programa de Otto y Daniel y ya no. Esto es un tema de prevención. Vean lo que ha sucedido en estos barbas en remojo, miren lo que está pasando con el socialismo del siglo XXI, los migrantes, ¿para dónde van? Los migrantes, ¿de dónde vienen? Agarre al migrante acá, al venezolano, al colombiano que viene caminando, pregúntele por qué se fue. Créame que no está yéndose por shopping ni por ir de viaje, está porque está pasando cosas que terminan porque están muchos arrepentidos, porque te dicen, mira, yo voté aquí, unos arrepentidos, yo pensé que me iban a dar esto. Y así es que ha funcionado en la historia este tipo, cantos de sirena, Otto, donde con esa verborrea, porque así lo pusimos en algún momento, esa verborrea de inclusión y verborreas de por aquí, lo que menos están haciendo es cumpliendo con la definición, es simplemente buscar el poder y destruir todo lo que se pueda a su caso, porque así funcionó. A mí no me pueden venir a decir a mí que en Venezuela que es diferente, no, porque es que en Venezuela, porque es que en Cuba, no le puedes dar la oportunidad porque agarran no la mano ni el brazo, sino te llegan hasta aquí, hasta el hombro y te agarran todo esto. Eso es lo que sucede. Por eso es que uno invierte este tiempo con ustedes para decirles, demostrarles de que estos cantos de sirena son elegantísimos, son divinos. Yo también, Otto, yo también quiero trabajar menos, yo quiero ganar más, yo quiero que todo me lo pague y yo no quiero pagar impuestos. Qué fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué vivo? Es que el Estado, cóbrenle a los ricos, ¿no? Porque, tú sabes porque esa es la expresión, claro, sí. El discurso. Ajá. ¿Y quién va a trabajar? O sea, ¿quién va a trabajar? Porque una de las cosas que sucedió en Venezuela, Otto, fue que con ese canto lindísimo, sí, muchas personas pudientes agarraron y dijeron, ¿sabes una cosa? Aquí está el pasaporte, yo agarro mis cosas, transfiero para allá, agarro mis cosas, nos vemos, ¿no? Vean a ver quién produce la pintura para el carro, el paté de jamón que te dije, sí. Los pañales, vayan a ver quién lo produce. El gobierno, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y los gobiernos son para las políticas públicas, política económica, política pública, dar un servicio de documentaciones legales. Eso es lo que es un gobierno. El gobierno no tiene que estar ni produciendo pañales, ni produciendo cine, ni produciendo radio, ni produciendo nada. El gobierno está para poner las bases. Sí, y que la gente produzca. Brindar seguridad ciudadana y también muy importante, y esto tal vez es una de las enseñanzas que tenemos en este programa, es que nosotros como sociedad debemos cuidar la separación de poderes porque eso genera los controles necesarios sobre quien detenta el poder. Hoy Rodrigo Chávez como presidente está ejerciendo un liderazgo fuerte, es un liderazgo de un gobierno más orientado hacia tesis liberales, o sea, quiere abrir espacios para que el sector productivo pueda prosperar y pueda generar más puestos de trabajo. Él no tiene el músculo y me parece que todavía le falta la convicción para abrir los monopolios y eliminar todavía ciertas trabas que quedan, de sacar al Estado de un montón de actividades en las que no tiene que estar, como estaba mencionando ahora Daniel, eventualmente explotar recursos naturales para con esos recursos darnos las obras de infraestructura que se requieran y la seguridad ciudadana que requerimos. Por ahí debiera ser la ruta, no abrazar esas ideas socialistas que han hecho sucumbir a todos los otros países donde estas ideas se han llevado a la práctica. Para este año 2023, en algo muy personal, se llevan a cabo las elecciones primarias para elegir la persona que va a estar participando vamos a decir, por el lado más de libertad a nivel del país suramericano Venezuela. Ojalá, de verdad, que todo esto haya calado en 23 años de democracia, vamos a ponerlo aquí, en Venezuela, y que por supuesto para el año 2024 podamos contar con otra historia en un punto de inflexión que lo necesitan no solamente los venezolanos ni Venezuela, sino también Suramérica, porque en algún momento cuando tienes una Suramérica muy productiva, claro, también genera productividad para el resto de la región, así como Centroamérica. Señoras y señores, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Chao. Chao.